Entonces comenzamos la clase número 14 el día de hoy. Vamos a ver varias cositas bien interesantes como siempre tratamos de hacer, de rescatar em, tips, ¿cierto?, de la palabra de Dios, fragmentos. Obviamente que no podemos ir versículo por versículo porque sería muy, muy largo. Pero tratamos de avanzar en temas que sí, obviamente nos ayudan, toda la palabra nos ayuda en nuestra vida. Así que eso es lo que vamos a ver ahora, algunas cosas sobre la generación antidiluviana, prediluviana, así se nombra. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a hacer una oración primero para que Dios nos acompañe en esta clase, así como lo ha hecho en otras clases, en todas las otras clases. Y le pediría a nuestra hermana Belén que por favor orara a nuestro Dios. Amén. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos, Dios mío, por poder reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Te pedimos, Jesús, que tú seas guiando a nuestro hermano Pablo, Dios mío, que seas poniendo, Señor, en nosotros una mente, Señor, y un corazón dispuesto, Señor, para aprender más de ti, Jesús, que podamos, Señor, conocerte más a través de esta clase, Señor, y también poder examinar, Dios mío, a lo mejor nuestro comportamiento, Señor, y también darnos cuenta, Dios mío, de lo misericordioso que tú eres. Señor, en esta hora te pido una bendición por cada hermano que se ha dado cita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Belén. Entonces comenzamos con la clase 14, como dije, así que vamos de inmediato al capítulo 6, perdón, donde nos vamos a dirigir el día de hoy, con algunas preguntas que habían quedado pendientes, entre comillas, la clase pasada. Em, Así que vamos con eso. Y antes que todo, vemos siempre el resumen de la clase anterior. Así que voy a compartir pantalla para que más o menos repasemos lo que vimos. Ahí parece que ya lo pueden ver al final. Ahí. Entonces partimos con Génesis, la clase 14. Vamos en el diluvio, ¿cierto? Dentro de nuestro esquema de la historia primitiva. Vamos en el diluvio, ¿ya? Y hoy vamos a ver la generación prediluviana. Entonces lo que vimos en la clase pasada, siempre hacemos algunas preguntas, ¿cierto? No tan difíciles y que ustedes puedan responder. Una de ellas, por ejemplo, es ¿por qué Dios se separó de Caín? ¿Alguien sí puede responder? Está fácil. ¿Por qué Dios se separa de Caín? Hay varios motivos. Uno que me nombre, uno. Por ejemplo, te voy a decir uno. La insolencia, ¿cierto? Que tuvo Caín hacia Dios. Ya él fue insolente y no se arrepintió. ¿Cuál otra? ¿No se acuerdan? No. Bueno, que Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? Después de haber llevado un sacrificio el cual no era el correcto. Dios también sabemos que mira el corazón y él no fue con un corazón dispuesto para aquella ofrenda. Hablamos también de que a Dios le importa más el corazón de la persona y la forma en que va a dejar su ofrenda más que la ofrenda en sí. Y no dejando de lado que la ofrenda también es muy importante, pero Dios también mira el corazón, que para Él es aún más importante que la ofrenda. Entonces, por esa actitud y su no arrepentimiento, dice que se enojó con Dios y fue y mató a su hermano de manera premeditada, ¿ya? No en una pelea ni en una discusión, de un momento a otro se le pasó la mano, como se dice, no, sino que él de una manera premeditada asesina a su hermano y después Dios le hace unas preguntas y él claramente a través de esas respuestas no se arrepiente. Y por eso es que Dios se enoja con Caín y de alguna manera, una forma de decirlo, se separa de él. ¿Ya? Lo dejó en la tierra y ahí Caín le dice, pero es que cualquiera que me halle me va a matar. Y ahí Dios le pone una especie de señal para que no cualquiera que se topara con Caín lo matara. Eso es lo que pasó. Segunda pregunta, ¿qué significa el nombre Set? Sustituto. Muy bien, sustituto. Era la idea más o menos que tenía
Eva, ¿cierto? La madre de Set, de que este hijo iba a ser el sustituto de Abel, ¿ya? Más o menos entendiendo de que este hijo iba a continuar con la simiente de la mujer, la simiente salvadora. Tercero, ¿qué pasó en la tierra luego de nacer Enos? Lo vimos en la clase pasada. Empezaron a como alabar el nombre de Dios, ¿no? Exacto, muy bien, hermano Bruno. Eso es lo que pasó luego de que nació Enos. Y comenzaron los hombres, dice, a adorar el nombre de Dios, o a proclamar o a invocar el nombre de Dios. ¿Ya? Y eso no había pasado antes. Así que por eso es que es muy importante que luego de esta generación, digamos, de este nacimiento de Enos, la palabra de Dios, digamos que empieza a servir en los corazones de sus hijos y estas personas comienzan a invocar el nombre de Dios. Por último, ¿qué pasó con Enoch? Esto igual, en cultura Se general murió, casi. lo llevó Dios, Lo llevó Dios, exacto. Y lo llevó Dios porque un Enoch... 7, ¿Ah? ¿Por un qué? 7 para nosotros. Sí, Caminó con Dios. porque caminaba con Dios. ¿Y qué significaba más o menos lo que se acuerda usted? Caminar con Dios, ¿qué significaba? Como caminar por la fe. Ay, no sé. Puede ser. Sí, que digamos que los actos de Enoch reflejaban su fe, siempre hablamos de eso, y que no se nos olvide que nuestros actos reflejan nuestra fe, y Sí. aquellos actos que hacía Enoch o que realizaba, los hacía él conscientemente delante de Dios. Por lo tanto, se comportó de una manera digna de caminar con Dios. Eso es caminar con Dios o andar en Dios. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a Génesis 6. Esto ya lo leímos en la clase pasada, pero hoy día lo vamos a estudiar más a fondo. ¿Ya? Así que Génesis 6, 1 al 4. Y le pediría a nuestra hermana Roxana, por favor, Roxanita, si usted nos puede leer del Amén. versículo 1 al 4, por favor. Amén. Dice así. El título dice la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Gracias, hermana Roxana. Y esto, ¿cuál es la primera pregunta que se nos viene acá que nos llama la atención? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Porque digamos que a la primera lectura, incluso hay dos versiones, que por eso las tengo ahí anotadas abajo, dos teorías en cuanto a esto. Lo primero quizá que se nos viene a la mente cuando decimos hijos de Dios, pensamos en los descendientes de Set, ¿cierto? Que los descendientes de Set eran los hijos de Dios. Y con los descendientes de Caín, por lo tanto, por eh, descarte, digamos, los descendientes de Caín eran los hijos de los hombres. Pero al final del pasaje, del versículo 4, o al principio del versículo 4, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Ya? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos, y estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí como que se complica un poco, porque esta mezcla, ¿cierto?, de la frase hijo de Dios con hijo de los hombres, estas dos masas de personas, digámoslo así, producen gigantes. Entonces ahí como que ya no calza mucho de que los hijos de Dios sean los descendientes de Seth y los otros sean de Caín, porque se erige una raza, digámoslo así, mucho más poderosa, ya fuerte, gigantes, de renombre, es decir, que tenían dentro del título humano, obviamente, que Dios no los llama como personas grandiosas, sino que más bien eran personas con una cualidad física diferente.
y mejor, ¿ya? Entonces, claro, cuando dice que estas dos personas, o estos hombres y mujeres, generan gigantes, ya como que se complica el tema de que sean descendientes de Set. Entonces, eso es lo que primeramente vamos a estudiar, a qué se refieren que eran hijos de Dios y hijos de los hombres. ¿Ya? Y como dije, no leí los de abajo. Una teoría, bueno, hay como 3 teorías, o 4. De esas 4, una dice que estos hijos, o estos gigantes, mejor dicho, que descendían de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, eran dioses paganos, ¿ya? Otra teoría es como la que está acá, que dice que eran descendientes de Set, que es lo que dijimos, y se mezclaban con las hijas o descendientes de Caín, o simplemente, o la simiente de la serpiente, ¿cierto? La simiente de la serpiente o la simiente de la mujer. Y la otra teoría, que es la última, dice que está acá, ángeles caídos toman o tomaron posesión de seres humanos y los hacen pecar sexualmente de manera terrible, ¿ya? Y vayamos entonces a Job 1.6 y a Daniel 3.25. A ver si puede Bruno leer Job 1.6 y yo voy a leer Daniel 3.25. Cuando quiera, hermano Bruno. Sí, estaba buscándolo. Ya, dice así. El 6. Oye, ¿dónde está? Aquí está. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya. ¿Por qué? Esta es una teoría, una de las más cercanas a lo que pudiera decir. Esto es interpretación, es exégesis, ¿ya? Y hay algunas que se acercan más a lo que quiere decir el texto y otras que se alejan un poco. Entendiendo esto, ¿ya? Queremos entonces interpretar, eso es lo que estamos haciendo, qué significa hijo de Dios y qué significa hijo de los hombres. Entonces, una de las teorías es que estos hijos de los hombres e hijos de Dios eran humanos, ¿ya? Que tenían posesión demoníaca, ¿ya? Y estos demonios, entonces, hacían pecar de muchas formas, pero también sexualmente a los humanos. Esta es una de las teorías. Y llama la atención que el texto ahí, como dice Job 1.6, ¿cómo se refiere a estas personas? ¿Lo puede leer de nuevo, hermano Bruno? Para entender así la idea. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Claro. Entonces, el Antiguo Testamento de alguna forma se refiere a los hijos de Dios como ¿quién venía con Satanás? ¿Seres humanos? Cuando se presentaron, no. Eran seres, digamos, seres de alguna forma celestiales, no eran humanos, ¿cierto? Una especie de ángel. Eso dice, los hijos de Dios y dentro de ellos venía Satanás. Entonces llama la atención ya que el Antiguo Testamento se refiere a aquellos hijos de Dios como ángeles. Y en Daniel 3.25 dice algo parecido. Se lo voy a leer. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Ya? Hijo de Dios, hijo de los dioses. Obviamente ese personaje que aquí se refiere, Nabucodonosor, que veía una especie de sombra y este era un aspecto como de hijo de Dios, no era un hombre, no era un ser humano que estaba caminando ahí de en medio del fuego, sino que se refiere a algo sobrenatural, digámoslo así, una especie de ángel. ¿Ya? Entonces, con esta idea, hay otros versículos, pero no nos vamos a leer todos, pero tienen la misma idea, de que cuando en estos fragmentos de la palabra dice hijos de Dios, ¿ya? Se refiere a ángeles, y por eso el texto de Job nos nombra ángel, y por eso Daniel 3.25 también nombra a este ser como hijos de Dios, o hijo de los dioses. Es decir, alguien que tiene un aspecto no humano, porque tiene algo espectacular, algo que sobresale,
Ya, por lo tanto, no es 100% humano, tiene un aspecto de humano, pero tiene connotaciones angelicales o que no son de materiales, digamos, si no son de esta tierra. Así que eso, cuando dice hijo de Dios, no siempre se refiere a lo que nosotros nos llamaría de inmediatamente la atención es que son hijos de Set, pero no. Aquí el Antiguo Testamento se refiere a que son ángeles, y así lo llaman en el Antiguo Testamento por lo menos. Así que esta teoría es como la que empieza a tener un poco más de sentido. De a poquito vamos a ir viendo que esto va cobrando mayor sentido todavía. Entonces dice que Dios creó a los ángeles, no, perdón, Dios creó a los ángeles y tenían una esfera limitada donde actuaban los ángeles. Y esto sí, ahora sí, la Biblia dice que está, o lo menciona Judas 1, 6, 7, a ver si Chanita me puede leer Judas 1, 6 al 7. ¿Ya? Dios crea a los ángeles, eso lo sabemos, y ellos tenían una esfera particular, es decir, un límite donde ellos podían actuar. Igual que nosotros, cuando Dios nos crea a nosotros, tenemos límites, ¿cierto? No podemos ir al cielo volando porque no nos da Dios esa capacidad. Tampoco podemos teletransportarnos como lo hacía unos monitos animados. No, porque no tenemos esa capacidad, tenemos límites. Entonces Dios nos crea a nosotros como seres humanos dentro de una esfera donde nosotros podemos movernos. Y lo mismo con los ángeles. A ellos Dios los crea dentro de una esfera en la cual ellos pueden moverse. Pero fíjense lo que dice Judas 1, 6 al 7. Mana Chanita. Amén. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Amén. Entonces, fíjense cómo estos ángeles que Dios los crea con un cierto límite, ellos abandonan su propia morada. Es decir, de alguna forma, obviamente se rebelan, son ángeles caídos, a eso se está refiriendo Judas, pero son ángeles que Dios crea y ellos se sublevan y abandonan esa morada donde Dios lo había creado y se van y empiezan a rebelarse, ¿cierto? Desertan, ¿ya? Y van en contra de la voluntad de Dios. Así como Dios también nos creó a nosotros para su gloria, dentro de nuestros límites nosotros podemos adorar a Dios, sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Nos desviamos, nos apartamos de Dios, vamos en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es más o menos el mismo juego. Entonces, estamos hablando ahora ya no de ángeles solamente, sino que ahora de ángeles caídos. ¿Ya? Primera de Pedro 2:4, hermana Belén, si lo puede buscar, mientras yo busco Génesis 18:8, porque estas personas, estos ángeles, fíjense que es muy curioso que Abraham los invita a comer, les prepara algo en Génesis 18:8, y ellos comen. No sé si ustedes sabían eso. Mientras Belén busca Primera de Pedro 2:4, que más o menos ayuda a la tesis de Judas 1:6. Lo tengo. Ya, léalo nomás. Ya. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Lo voy a leer de nuevo, hermano? Está en mute, ahí sí. Ahí sí, ya, de nuevo. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es que como que no... ¿Está bien ese versículo? Yo creo que sí. Ah, ya. ¿Por qué Primera de Pedro 2:4? Sí. Déjame corroborar mientras lo busco, pero más o menos era la misma idea de Judas, pero lo voy a buscar en un ratito. ¿Ya? La idea es que Dios crea a estos ángeles y ellos tenían una esfera y ellos, obviamente, Primera de Pedro, la cita de Pedro es que ellos actuaban con sus propios designios y se rebelaban contra Dios. Ya eso más o menos se refería. Y otra de las notaciones que el Antiguo Testamento nos da de los ángeles en Génesis 18:8, que lo tengo acá. Pablo, Pablo, ¿Mm? me parece que es Segunda de Pedro 2:4. Puede ¿Por qué ser. se habla que de dice, ángel y esta demonio? dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Esa sino es. que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ya lo puede leer de nuevo porque esa es.
La hermana Belén no- Muy bien, gracias, hermano. no tiene un- Ya. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. Entonces vemos que hay rebeliones de ángeles. Estamos tratando de corroborar de que Dios crea ángeles y que hubieron ángeles que se rebelaron, ¿cierto? Que nosotros los conocemos como ángeles caídos, pero estamos sustentando esta tesis con la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, ¿hay ángeles? Sí. ¿Que los crea Dios? Sí. Y que hay ángeles caídos que desobedecieron a Dios también. Ya como decía Judas, ellos abandonaron su propia morada. Es decir, ellos tenían un límite para actuar y ellos traspasan ese límite, porque van en contra de Dios, obviamente. Y en Génesis 18:8 dice, van unos ángeles a visitar a Abraham, ¿cierto? Y dice en el versículo 4, si ustedes lo tienen por ahí, dice, no lo voy a leer todo mejor. Dice, después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, esto es Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo, dice, de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué pasó? Dice, y comieron. No sé si vieron el primer versículo. Después apareció Jehová en el Emsirrán, y estando él sentado a la puerta de su tienda, el calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. ¿Ya? Entonces, personas que venían de parte de Dios, no eran humanos ni naturales, digámoslo así. De hecho, traían profecía de parte de Dios, porque los visitaban para decirle que eh, iban a tener un hijo. Y resulta que va Abraham rápidamente y les prepara algo de comer y ellos comen. Ya, en realidad la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles no comen. No dice, no en ninguna parte. Pero aquí menciona que comen. Por lo tanto, de alguna forma, aquí se presentan este tipo de ángeles creados por Dios, que tienen esa capacidad de comer, y también algunos comentaristas que mencionan, igual no sé, esto no es dogmático, o sea, no puedo obligarlos a pensar así, pero dicen que en ninguna parte se menciona que los ángeles no tengan sexo. Lo que sí dice Jesús que en los ángeles, o cuando nosotros estemos en el cielo, no va a haber matrimonio, ¿cierto? Y no va a haber nadie que se case con otro, ni nada de por el estilo, porque es otra vida la que vamos a vivir con él. Sin embargo, en ninguna parte se menciona que no tengan sexo, pero es un comentarista, yo lo dejo ahí, y como la Biblia no lo dice, no se puede aseverar. En fin, entonces de que los ángeles tienen capacidades y actúan dentro de límites, eso es correcto, así como nosotros también Dios nos creó y actuamos dentro de límites. Entonces, y aquí viene el punto, ¿cierto? Voy a retroceder para que no nos perdamos. ¿Dónde vamos? Estamos hablando de quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres en Génesis 6, 1 al 4. Entonces, esta persona, como dice Judas 1:6, sin embargo, ellos se abandonaron su propia morada. ¿Qué hicieron? Desertaron, se rebelaron contra Dios, se convirtieron entonces en demonios bajo las órdenes de Satanás. Ya Dios no era su regidor ni su líder, ahora estos ángeles tenían otro líder que era Satanás. Sucumben entonces ante Satanás y ahora él los gobierna y los domina. Perdón que se me abrió el correo aquí.
Entonces, se volvió. Se volvió. Espera un poquito. Y ahora sí. No sé si están viendo la diapo. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que eran estos hijos de hombres e hijos de Dios que se refieren a estas personas que cuando tenían relaciones tenían hijos y estos eran gigantes? Una de las teorías se refiere a que estas personas estaban poseídas por demonios. ¿Ya? Esa es la conclusión que podemos llegar hasta acá. Génesis, estamos en el versículo 1 al versículo 4. Y un comentarista que es Evis, que el que citamos para nuestro estudio, dice, es posible además que esa influencia demoníaca produjese un cambio en los cromosomas de los seres humanos que afectó la estructura genética de aquella generación. Estamos hablando prediluviana. En los evangelios hay ejemplos de personas poseídas por demonios que adquieren, ojo, una fuerza sobrehumana. Esto ya lo hemos visto y lo sabemos. En Marcos 5:3, si lo puede buscar, hermano Freddy, Marcos 5, 3 al 5, y hermano Jordan, si puede leer Lucas 8, 29 y 30, que más o menos hablan de lo mismo, pero para que quede clara esa idea. Entonces, mientras ustedes buscan, es posible, dice este comentarista, que aquella influencia demoníaca, cuando los poseían a estas personas, cambiaban de alguna forma su estructura genética. A eso se refiere de que ellos tenían más fuerza y eran poseídos por estos demonios. Y de alguna forma se trata de explicar de que cuando tenían relaciones entre estas personas, relaciones carnales, estas personas humanas, no estoy hablando de los ángeles caídos, pero sí estaban poseídas por ellos, creaban gigantes. Y ahí que eran famosos y de renombre por su fuerza. Mano Freddy. Marcos, Hablemos un poco de estas personas que estaban poseídas. Marcos 5, 3 al 5. amén. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Amén. Fíjense que tenían fuerza sobrehumana. Sí, estas personas, estando poseídas, tenían una fuerza que no correspondía, digamos, a un humano natural. Ahora, hermano Jordan, me parece que era otra persona. Ya, dice así, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén. Entonces vemos en estos dos pasajes que puede que se refiera a la misma historia, que estas personas que eran poseídas por demonios tenían una fuerza sobrehumana, sobrenatural, ¿ya? Al punto de que rompían las cadenas, ¿cierto? De una forma que ninguno de yo creo que de nosotros pudiera haberlo hecho, o puede haberlo hecho. Obviamente las cadenas eran mucho más fuertes que las que conocemos ahora. Y incluso las de ahora no las podemos romper, imagínense aquellas. Así que, claro, estas personas tenían algo, un poder sobrenatural. Entonces, para concluir un poco toda esta idea de las que hemos hablado, de esta cierta interpretación que se hace de los hijos de los hombres y los hijos de Dios en Génesis 6 del 1 al 4, podemos entender entonces que aquellos hombres estaban poseídos por demonios, ¿ya? Aquellos hombres y mujeres tuvieron hijos y fueron, algunos, obviamente, gigantes y de renombre, como dice el versículo 4. Entonces, ahí concluimos esta idea, ¿ya?
No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no quedó claro en esta parte para avanzar. Nadie. Ya, entonces, como dije, son 4 teorías. Nosotros tratamos 2 acá, de las teorías de por qué se refiere la palabra de Dios con, o qué quiere decir cuando dice hijo de hombre, hijo de Dios. Nosotros tratamos una y es la que más o menos más se asemeja a la palabra de Dios. Obviamente esta exégesis, esta interpretación que se hace en este pasaje no es fácil eh, y pudiera ser que tenga algunos errores, porque ninguna de todas las teorías podríamos decir, calza perfectamente con la palabra. Obviamente que esto no se revela tan claramente, ¿ya? En la Biblia. Por eso es que hay que dejarlo sujeta a distintas interpretaciones, pero nosotros quisimos tratar la que más se asemejaba. Y ustedes vieron que la palabra se refiere, digamos, a hijos de Dios, no solamente a personas humanas, carnales como nosotros, sino que también a ángeles. Y ahí tiene esta connotación entonces de que eran más bien personas que estaban poseídas por demonios o ángeles caídos. ¿Ya? Esa es como la conclusión. Entonces, lo que sí sabemos con claridad, con mucha claridad, es que toda la generación estaba plagada de maldad. Ya sea por culpa de estas personas poseídas por demonios o no. ¿Ya? Porque la intención del corazón del hombre siempre se torna al mal y la concupiscencia del corazón del hombre siempre se torna al mal y sabemos, ¿cierto? Por experiencia propia que nosotros siempre vamos a tender al mal a no ser que sea por la misericordia y gracia de Dios, ¿ya? Así que sea por culpa de los demonios o no, la generación prediluviana estaba plagada de maldad, ¿ok? Eso hay que tener súper claro. Por lo tanto, todos ellos merecían un castigo, un juicio, ¿cierto? Ellos merecían un juicio y de hecho lo tuvieron. Entonces, obviamente que Dios no se atemoriza por ángeles caídos, no se atemoriza por personas que quieren pasar sobre Dios y que le faltan el respeto, son insolentes, aunque sea toda una generación, aunque sean millones y millones de personas, Dios sigue siendo poderoso y sigue siendo el todopoderoso. Así que finalmente Él los eliminó y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero eh, lo que sí hay que tener claro es que toda esta generación entonces estaba plagada de maldad. Y como dije, nada se interpondrá en el plan divino de Dios, ¿ya? Dios siempre va a llevar a cabo su plan. Aunque Satanás se interponga, aunque Satanás mande a todas sus legiones y ángeles caídos y estos corrompan a la raza humana, de alguna forma Dios va a llevar a cabo su plan, porque Él es soberano. Él es soberano y no es soberano solamente para otorgar juicio, sino que también para otorgar gracia. Y esto es lo que se puede reflejar en el versículo 3, que lo hemos leído, pero dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, ¿en qué hay gracia en esto? ¿Ya? Hay varias interpretaciones también sobre el tema de los años, a qué se refiere. Pero la más acertada es que Dios da este tiempo, ¿ya? De 120 años para que los hombres se puedan arrepentir antes que venga el diluvio. Ya es como las que más se acerca, digamos. ¿Ya? Eh, Así que Dios da este periodo. Lo que no quiere decir que Noé predicó 120 años. Eso no se dice en la Biblia. Pero sí que Dios dio este tiempo como un tiempo de misericordia, de gracia, para que aquellos que se quieran arrepentir lo pudieran hacer. Entonces vemos que hay siempre una gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la raza entera del hombre estaba siempre en maldad. Por lo tanto, cualquier tiempo que hubiera otorgado Dios era gracia inmerecida, aunque sea de un día para otro. Eso ya es gracia inmerecida. Si hubiera sido un año, ya es gracia inmerecida, pero Dios dio 120 años. ¿Ok? Y más o menos se refiere a esta generación de ángeles caídos junto con
personas, con hombres que se corrompen, ¿ya? Y corrompen a toda la humanidad. Y le pone entonces Dios una fecha límite para que llegue el arca o el juicio, el diluvio. ¿Ya? En Génesis 4, versículo 4, perdón, Génesis 6, 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿A qué se refiere este párrafo, este versículo? Primero que gigantes en el original es nefilim, ya, y procede del verbo nefal, que significa caer. Así que literalmente estos gigantes, estos nefilim, significa aquellos que han caído. ¿Ya? Estos eran los gigantes, son aquellos que han caído. A eso se refiere. Más o menos se refiere también a que son una generación que está caída. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier idea de superpoder que hubieran tenido, de fuerza, obviamente que su final iba a ser el de todos, que es la muerte. Era ya una generación caída. A eso más o menos se refiere la etimología de la palabra nefilim, de gigantes. Y cuando dice de renombre, esto hay que entenderlo también, es un título dado por los hombres y no por Dios, ¿ya? Estos gigantes, ¿cierto?, que se hicieron de renombre, son personas humanas que adoraban a estas otras personas por su fuerza, por su capacidad o por algo especial que hubieran tenido. ¿Ok? No lleva mayor connotación que aquella. Entonces, esta es más o menos la idea que trata Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Ideas de que habían personas que estaban poseídas por demonios, las cuales tuvieron relaciones y engendraron hijos, y algunos de ellos eran gigantes que tenían fuerza, los cuales, ¿cierto? Estos gigantes eran literalmente aquellos que han caído, a eso se refiere, y que por su fuerza tenían entonces un renombre, un nombre distinguido por aquellas cosas que hubieran realizado, obviamente un título dado por los hombres. Nada de esto impedía entonces el plan que tenía que llevar a cabo Dios, un plan redentor. Pero sí, lo que entendemos bien es que aquí había una depravación total. ¿Han escuchado la frase depravación total? Hermano Freddy, usted va a hablar antes de que pasemos a este tema. Sí, sí, Pablo. Respecto a, antes de pasar a ese tema, Sí. lo que estaba viendo en el capítulo 6, versículo 3, respecto a los 120 años. Tú hablaste de una teoría y Sí, es una. tiempo más o menos aproximado que Dios le hubiese dado a esa generación para que se arrepintiera antes del diluvio. Esa es una teoría, ¿cierto?, que cobra bastante sentido. Pero también hay otra en que dice que en ese contexto de estos versículos, o en el capítulo 5 específicamente, donde habla de la familia de Adán y habla de la cantidad de años que vivió cada uno de ellos. Y sabemos que Matusalén es que él vivió más tiempo, 969 años, y así fue disminuyendo la cantidad. Inclusive en una Biblia hay, ¿cuánto se llama? Un gráfico donde habla, ¿cuánto se llama? Esto que fue disminuyendo, inclusive después del diluvio de Noé, que vivió 950 años, empezó a disminuir, y una de las teorías es que Dios, por eso cuando dice no contenderá, en otras palabras, algunos teólogos manifiestan de que le da tiempo suficiente al hombre, porque, a ver, estos hombres vivieron más de 900 años la mayoría, ¿cierto? Sí. Y es tiempo suficiente para que el hombre manifieste lo que tiene en su corazón y todo lo que quiera hacer en la vida, en 900 y tantos años lo va a hacer, o sea, una cantidad de años. ¿Ya? Enorme. Nosotros como seres humanos en 100 años ya hacemos todo lo que, entre comillas, deberíamos hacer, o sea, no podemos decirle a Dios, pucha, pero tuvimos tan poquitito tiempo, es que no nos diste tiempo para nada, para demostrarte cuánto te amaba. O para arrepentirme. Y una forma irónica de decirlo, ¿me entiendes, no? Porque tenemos todos los días, Dios nos da todos los días, ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? O sea, de evidenciar la gracia de Dios, porque al último, nosotros como seres humanos podemos tener 5, 10, 15 años y vamos a volver a hacer lo mismo, ¿me entiendes, no? Por eso esa alabanza cuando dice,
lo otro día cantamos una alabanza, no tengo todo el tiempo, no me acuerdo cómo una alabanza el otro día la cantamos. Respecto a todo el tiempo, no tendré todo el tiempo para adorarte, no me acuerdo, pero dice así la letra, ¿ya? Pero Dios nos da el tiempo suficiente para manifestar lo que hay en nuestro corazón. Y el tiempo suficiente para evidenciar y evidenciarle a Dios que conoce nuestro corazón. Y el punto es que nosotros nos creemos que nos va a faltar el tiempo. No, a cada uno de nosotros nos da el tiempo suficiente para manifestar la gratitud y la maldad que hay en nuestro corazón. Ambas cosas. Muchas veces es más la maldad que hay en el hombre, en nosotros, que la gracia, porque al último la gratitud que hay en nuestro corazón es porque la gracia nos envuelve y a tal punto que nos envuelve que no nos deja salida para hacer buenas obras. Por eso que las obras no provienen netamente de nuestra humanidad, sino que viene de que Dios nos envuelve en su gracia y no nos deja otra salida que hacer buenas obras. ¿Ya? Entonces no tenemos escapatoria para hacer buenas obras, ¿me entiendes? ¿No? O sea, y las buenas obras las hacemos por la gracia que nosotros hemos sido cubiertos, lavados. Y ahí, entre más Dios nos envuelve, más no podemos salirnos de esto. Y por eso que Pablo habla de que somos esclavos, ya no somos esclavos en Cristo, y no podemos hacer otra cosa que seguirle porque somos envueltos, somos prisioneros de Él. Y esto no es de nosotros, sino que es de la gracia de Dios. Eso es Pablo, gracias. Amén. Claramente, pues esa es una de las teorías, como decía nuestro hermano Freddy, y también se ajusta a la realidad, digámoslo así. Y la otra es la que acabamos de decir nosotros, de que eran 120 años que Dios le dio como tiempo para que estas personas se fuesen arrepintiendo, ¿ya? También calza con la fecha en que eh, da una fecha después de la Biblia, lo vamos a ver la otra semana, y calza con estos 120 años. Lo que sí no dice que Noé predicó 120 años, sino que eh, era el 120 años el periodo que Dios dio como gracia. Obviamente está sujeto, digamos, a, a una interpretación que ustedes pueden estimar y no es dogmático lo que acabo de decir de la teoría. Así que eso, hermanos. Sigamos entonces con el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. ¿Ya? Todo designio, esa palabra que en otras versiones se traduce un poco más legible, como la NBI, pero más bien significa que todo pensamiento, ¿ya? Toda la idea de los pensamientos, una imaginación, toda imaginación de los hombres al final es continuamente el mal, ¿ya? Eso es más o menos lo que se refiere. Otras versiones es más fácil de leer en aquellos textos, pero nos ajustamos siempre a la Reina Valera solamente porque es más universal, digámoslo así, ¿ya? No necesariamente porque es la más clara, pero sí se acerca alto al texto original. Entonces, todo el pensamiento o designio del hombre siempre es hacia el mal, ¿ya? Y versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo sé que esto ya lo sabemos, pero igual hay que corroborarlo, o hay que repasarlo, de que es un antropomorfismo, ¿ya? Que se refiere en el texto de que Dios se arrepintió. Y obviamente la pregunta es, ¿se arrepiente Dios? Leemos en Jonás 3:10, a ver si alguien lo puede leer. Jonás 3:10. Mana Marta, si lo puede buscar, por favor. Jonás 3:10. ¿Se arrepiente Dios? Ahí también sale una frase en que Dios se arrepiente de algo que iba a hacer, pero no lo hace. Ya igual ahí en NBI ahí está el texto en otra versión. ¿En qué versión lo va a leer, hermana Marta? NTV, Pablo. Ya, pues parecía. Ya. Dice,
Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Sí. Como les dije, era un poco parecida a lo que escribí acá en NBI, que también dice que cambió de parecer, ¿ya? No es que se haya arrepentido de algo como un hombre, nosotros lo hacemos, eh, y la Biblia, lo dije la semana pasada, no es hombre para que se arrepienta, no, no es hijo de hombre para que se arrepienta, así lo dice el texto. Y entonces se refiere a que Dios cambió de parecer, ¿ya? Tuvo misericordia, en otras palabras, tuvo misericordia, gracia, inmerecida otra vez con ese pueblo al cual Jonás le fue a predicar. Y asimismo, entonces, eh, o de una forma muy parecida, podemos decir de que Dios cambió de parecer, ¿ya? Versículo 7, versículo 6. Y Dios entonces cambió de parecer, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando nosotros leemos que le dolió en su corazón, es cosa de ver los 14 clases que hemos tenido, las 13 clases que hemos tenido hacia atrás, ¿cierto? Si lo vemos rápidamente que Dios le dolió en su corazón, sí, qué pena, pues, Dios lo había creado para tal cosa, pero se rebelaron. Pero resulta que toda la creación, lo que significaba crear lo que nosotros vemos y conocemos, las montañas, los cielos, el mar, todos los animales, toda esta creación maravillosa, y después al hombre y después a la mujer, que se unieron en una sola carne para que procrearan, ¿cierto? Y llenaran la tierra y la mantuvieran, la señorearan, la administraran de una forma correcta. Y vio Dios que todo esto era bueno, en gran manera, dice la Biblia. Obviamente que cuando cae el hombre y se revela y no se arrepiente y viene a Caín, ¿cierto? Y mata a su hermano y la sangre de su hermano dice que clama a mí y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín no responde, simplemente lo ignora, no se arrepiente y es, digamos que con actitud insolente, como lo vimos en clases anteriores, resulta que, claro que Dios le dolió en su corazón, pues hermano. Viendo las 13 clases hacia atrás, Dios realmente hizo con amor, nos hizo con amor, nos creó para su gloria, una especial, una especial creación tuvo con nosotros, sopló su aliento de vida en nuestro cuerpo, no así con los animales. Y eso lo notamos bien, lo aclaramos bien en aquella clase, que Dios nos crea de una forma diferente. Y ahora, digámoslo así, la raza humana le paga de esta manera, que su corazón siempre entonces tiende al mal por causa de la caída. Entonces, de que le dolió en su corazón, obviamente que sí. Obviamente que ahí empieza a tener sentido todo esto. ¿Ya? Y entonces Jehová cambia de parecer, dice que le duele en su corazón el haber creado al hombre. Y sigue después en el versículo 8. Voy a leer el 7. Y dice, y dijo Jehová, para que ustedes me acompañen, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, vemos que ahí hay en Dios esta proclamación de juicio, ¿ya? Para la raza humana, pero no tan solo para la raza humana, sino que también para la tierra y todo ser viviente, ave, reptil, dice que está sobre la faz de la tierra. Y el propósito, digámoslo así, que Dios tenía para esta raza humana, simplemente Dios cambia de parecer eh, y viene el juicio. Porque Dios cuando crea al hombre en el huerto del Edén, no los crea para que ellos caigan en un juicio, hermanos. Para nada. Él nos crea para su gloria, para que nosotros disfrutemos del Edén y de aquel jardín tan maravilloso. Sin embargo, llegamos a este punto. Llegamos a este punto de que la rebelión de Dios hace que caigamos todos en juicio. Y aquí llegamos al versículo 8, que dice que, pero, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿había algo distinto en Noé? ¿Había algo distinto?
¿Había algo extraordinario de Noé? ¿Algo que se alejaba de toda aquella generación? Obviamente que no. Hermanos, ni Noé, ni Enoc que caminó con Dios y se lo llevó Dios, ni Set, ni Abel, ninguno de ellos. Todos eran parte de la raza caída, hermanos. Todos eran parte del pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de aquellos. ¿Ya? Entonces, Noé fue simplemente un pecador salvado por gracia, igual que usted y que yo. Somos pecadores salvados por gracia soberana, gracia divina. ¿Ya? Y aquí el comentarista hace notar el orden de los factores. ¿Ya? Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, llama la atención de que primero Noé halló gracia delante de Jehová. Y después menciona que era varón justo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que todo acto de salvación en la Biblia y en nuestras vidas hasta el día de hoy es solamente por gracia y misericordia de Dios. ¿Ya? No es que Noé era justo y por eso halló gracia delante de los ojos de Dios. No sé si notan ahí el cambio. Nosotros tendemos a pensar de que por nuestros buenos actos, inconscientemente, ¿cierto? Aunque sabemos que no es así, pero a veces tendemos a pensar que por nuestros buenos actos vamos a hallar gracia delante de Dios. Y no es así. No es así. Solo por misericordia es que hallamos gracia delante de Dios. Por eso debemos ser agradecidos. Y esto no quiere decir que podemos salir ahí por el mundo a hacer cualquier cosa total y hallé gracia delante de los ojos de Dios. Al contrario. Al contrario, mis hermanos. Si hallamos gracia delante de los ojos de Dios y Él nos salvó por gracia, debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Y Dios es el que nos da, de hecho, el don de la fe, como ya lo sabemos, lo escribí ahí, pero ya lo sabemos. Y Dios también es el que nos da la capacidad de obedecer. Por lo tanto, ahí se entiende y se explica de que estos varones hallaron gracia delante de Dios y por eso pudieron obedecer. Y no al revés. Sé que muchos lo sabemos, pero no está de más recordarlo, hermanos. El que nosotros seamos obedientes ante nuestro Dios es porque Él nos dio la capacidad de obedecerle, de tener fe, de andar en sus buenas obras. De hecho, Él nos sustenta. De hecho, de Él depende nuestra vida 100%. En cada momento y en cada segundo, en cada respiración, nuestro cuerpo absorbe el oxígeno necesario para que podamos seguir viviendo, hermanos. Él nos da la capacidad para vivir. Él nos da la capacidad a nosotros para desarrollarnos, para tener un trabajo, para poder terminar un estudio, para poder aprender más de Él y entender estas cosas tan tremendas, es por su pura misericordia. Y vemos este texto en el 6:22, por ejemplo, de Génesis, no lo vamos a leer, pero dice que Noé hizo como Dios le dijo. Ya estoy parafraseando, pero Noé hizo lo que Dios le dijo. Noé hizo como se le había dicho. Y todas estas frases de que Noé hizo como Dios le había dicho son capacidades que nos da Dios para nosotros poder obedecer. Entonces, siempre que una persona halle gracia delante de Dios, no es por sus capacidades ni por lo que él hace, sino por simple misericordia y gracia divina de Dios. Por eso es que debemos ser siempre humildes. Por eso es que debemos ser siempre sencillos. Y que nos cuesta, hermanos, si somos humanos. A veces no somos engreídos, a veces nos creemos superiores, a veces nos creemos perfectos, a veces queremos, no sé, aparentar cosas que no somos, pero hermanos, somos todos hallamos gracia delante de Dios por pura misericordia. Pura misericordia. Al igual que Noé. También estamos nosotros inmersos en una generación totalmente corrupta y por misericordia de Dios hemos hallado gracia divina, gracia soberana para su salvación. Así que
hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Ya estamos en el tiempo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo que ya hemos visto. Y que no se nos olvide esto muy importante para la próxima clase, de que hemos hallado gracia delante de Dios por pura misericordia de Dios. De hecho, hasta el día de hoy es así. Así que no sé si alguien más tiene algún comentario al respecto. Próxima clase vamos a ver la construcción del arca, ¿ya? Y un pacto que hace Dios con Noé. Algo no menor. Así que eso, hermano. No sé si hay alguien más. ¿No? Hermano Freddy. Sí, sabe que cuando las personas que estudian en profundidad, ejemplo, lo que es biología, química, la ciencia en general, eh, eh, estudian inclusive en profundidad ahora que está todo lo cuántico, que es una cosa tremenda, estamos hablando de todo lo que es cuántico, estamos física cuántica, química cuántica, biología cuántica, todo lo que es dentro del mismo átomo y la profundización, o sea, la persona que es cristiana y cuando dice que Dios crea todas las cosas de la nada, ¿me entiendes, no? O sea, no había nada y Dios crea, ya, es como maravilloso. Y el salmista decía, estoy maravillado de tus obras y de tu grandeza, porque el hecho de profundizar y ver que cada partícula que nosotros no vemos está porque Dios quiera que esté, es maravilloso, ¿me entiendes? Porque, claro, nosotros tenemos vida y como que, sí tenemos vida, nos despertamos y vamos a trabajar y todo lo demás. Y el punto es, pero cada cosita, o sea, es que nosotros no podemos ni siquiera, o sea, nuestra naturaleza, nuestra esencia, hace que nosotros como ser humano podamos ver nuestro entorno y ver nuestro entorno en el sentido de poder adaptarnos y captamos solo una parte de la información que está en nuestro entorno para sobrevivir, ¿ya? Que es parte de la inteligencia. Y hay tantas cosas que nosotros no podemos apreciar y cuando Dios nos somete a situaciones extremas, ejemplo de un accidente, una enfermedad, donde Dios nos dice, pare la máquina y siéntate y reposa, y nosotros empezamos a meditar y nos da ese momento, ya uno queda maravillado, porque Dios lo permite, ¿me entiendes? ¿No? O si no, uno sigue corriendo, o sea, sigue corriendo, 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 y no se da cuenta de las maravillas que Dios nos da, o sea, el ver la naturaleza, el ver el cielo, las estrellas, todo, y que Dios ya haya hecho todo, y que Dios ha tenido misericordia, ya es una cosa que no, uno no puede, ¿cuánto se llama? Decir, wow, Señor, o sea, eres tan grande. Y Dios hubiese sido, entre comillas, ese Dios que mucha gente cree, nosotros no estaríamos, no existiríamos literalmente, ¿me entiendes? ¿No? Si, ¿qué es lo que hacemos cuando nos falla? Estamos haciendo una cosa de plasticina, un trabajo, y decimos, ya, chao, o sea, se acabó la cuestión, o sea, porfiar la plasticina, porfiar esta cuestión, y ya, hago de nuevo. Por último, me compro uno de nuevo, ¿cierto? O sea, y Dios tiene aún así misericordia y las renueva, dice, cada día. ¿Me entiendes? Entonces, es maravilloso, y eso es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye y nos confronta todos los días de que estamos por misericordia. Y las obras que todo cristiano puede hacer es porque la gracia nos envuelve y no nos podemos hacer los tontos, ¿ya? Así, no nos podemos decir, no, nos envuelve y nos tira al suelo y nos muestra nuestra condición humana, pecadores e inmundos, no podemos alcanzar la salvación bajo ningún punto de vista, ni por más que intentemos decir, no, o sea, aquí tengo la... No. Nuestras obras son inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, y lo estableció que mediante Cristo, mediante la obra expiatoria de Cristo, es el único medio que nosotros nos podemos acercar a Dios.
tengamos cuidado con que de repente hay religiones en que lavan la cabeza de los hombres y venden esto de que se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y Dios está mirando y Dios va a agradar tu corazón. ¿Me entiendes? Dios se agrada de esto porque tú has hecho esto. No, 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 no. O sea, ¿quién es el único que agradó a Dios? Es el sacrificio expiatorio de Cristo. Y por eso que mediante de Él podemos acercarnos al trono. Hermanos, eso lo deja claro en Levítico, cuando Dios entrega el tabernáculo y la forma de acercarse a Dios. La ley, sabemos que era, Dios la deja para enrostrar nuestra maldad y nuestro pecado, nuestra capacidad de no cumplirla o nuestra incapacidad, y Cristo lo hace posible. Por lo tanto, si estamos en Cristo, nosotros podemos descansar en paz, porque ya no tenemos esto de que pensamos que por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, podemos agradar a Dios. Cuando nos acercamos y decimos las palabras, sé propicio a mi pecador, estamos reconociendo de que es el único que nos puede salvar y no nosotros a nosotros mismos. Eso es Pablo, gracias. Amén. Eso es así, lo vemos de hecho aquí en Noé. Y cómo esta persona obviamente era indigna y pecadora, igual que nosotros, y simplemente halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, una forma de entender de que sin Él no somos nada. Así que sin Él no llegamos ni a la esquina, como se dice. De verdad no lograríamos nada en nuestra vida y pasaríamos como cualquier cosa sin mayor alteración del mundo ni nada de eso. Sin embargo, hallamos gracia delante de los ojos del Creador del universo. Algo no menor. Es decir, cualquier título universitario, doctorado, magíster, pasa y se queda aquí, pero el hecho de hallar gracia delante de Dios, mis hermanos, es otra cosa, o sea, es algo totalmente increíble. Y eso es lo que se refiere con Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, lo cual dentro de toda aquella generación, que yo creo que eran millones o miles, no había nadie, nadie más halló gracia delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Noé sí, y a través de Noé fue salvada toda su familia. Incluso los esposos, digámoslo así, eh, o los cónyuges de aquellos hijos de Noé. Entonces, la bendición de Dios es por misericordia, ¿cierto? Y es maravillosa para nuestra vida, entendámoslo así, aunque estemos pasando algo terrible en nuestra vida, no descuidemos de que hayamos gracia delante de los ojos de Dios. Así que nos puede ir bien o mal, hermanos, no tenemos idea. Si mañana nos puede cambiar la vida de un momento a otro, de la noche a la mañana, un 100%, o sea, un giro de 180 grados. Pero nunca olvidemos que hayamos gracia delante de los ojos de Dios. Eso ya nos tiene que afirmar nuestro hermano en nuestra fe, y esa fe debe reflejarse en nuestras obras continuamente, y también arrepentirnos continuamente. Así que eso, hermanos, yo creo que la clase ha llegado a su fin. Próxima semana, obviamente, que es 17, sábado 17, si no me equivoco. Así que no hay clases y continuamos en la semana del 24, ¿ya? Sábado 24. Y no se olviden que hoy a las 12 de la noche, cuando sean las 12, será la 1, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí. Cuando sean las 12, va a ser la 1. Tiene que adelantar su reloj. Eso. Así que eso, hermanos, concluimos la clase de hoy con una oración a nuestro Dios. Inclinamos el rostro delante de nuestro Dios. Padre, estamos acá delante de tu presencia, Señor, cada uno de nuestras casas, y dándote las gracias por este momento que pudimos compartir la palabra contigo y con nuestros hermanos, Señor. Haz que había en nuestros corazones, Dios, esta palabra, y que las misericordias tuyas sean renovadas en nuestra vida cada día, Señor. Que tengamos, Dios mío, en nuestra vida el gozo, Señor, de saber de que estamos completos contigo, de que no nos hace falta nada más que tu bendita presencia y tu bendita voluntad. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti siempre, Dios mío, en las buenas y en las malas, como se dice, cuando estemos en prueba, cuando estemos en bendición. Nunca olvidemos, Señor, de clamar a ti, de orar, Padre,
Y cada vez que tengamos un problema, acudir a ti. Y cada vez que estemos alegres, también acudir a ti, Señor amado. Dios, bendice nuestra vida y nuestros corazones. Y bendice a nuestro país, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, Señor. Padre, bendícenos a nosotros, Señor, como tus hijos. Y danos gracias, Señor, a nuestra vida, Señor. Sabemos que pecamos cada día, pero te pedimos por misericordia que nos mires con ojos de amor, Señor. Sabemos que cuando tú, Dios mío, nos quebrantas como barro, es para que nosotros aprendamos más de ti y aprendamos a depender más de ti. Así que, Señor, toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Si estamos pasando algún problema, Dios mío, grave o leve, Señor, tú ayúdanos, Dios mío, a saber y a entender de que tú eres soberano, Dios único, y que sin ti nada somos, Señor. Así que pase lo que pase, Dios mío, que siempre miremos tu cruz, que siempre miremos el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor, y que siempre notemos que ante tus ojos, Dios mío, tú nos miraste con amor, Padre, así como lo hiciste con Noé. Te pido una bendición grande para nuestras vidas, en cada familia, Dios mío, que está acá presente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos, que Dios les bendiga mucho y cuídense, nos estamos viendo. Pablo, ¿te voy a quedar unos minutitos después? Sí, Gracias, Pablo. Chao a cuídense, todos. Dios les chiquillos. bendiga. Bien, bien, chao, chao. Vale, chao. Cuídense mucho. Ok.